bien, queridos hermanos, pues les doy también una fraternal bienvenida a todos ustedes. Aprecio mucho que hayan aceptado la invitación para tomar este curso de capacitación sobre teología de la predicación evangélica, de la predicación cristiana, de la predicación bíblica. Espero que con la ayuda de Dios y la oración que hemos elevado al Padre, el curso pueda responder a la expectativa de ustedes. Creo que es un tiempo de cierto desafío para todos aquellos que compartimos la palabra de Dios, ya sea a nivel de púlpito o también a nivel personal entre la familia o con los amigos y conocidos. Hemos estado pidiéndole a Dios por todos ustedes para que el Señor les bendiga ricamente y el curso pueda enriquecer sus ministerios. Y a manera de sugerencia, les ruego que tengan por ahí un papel y lápiz para que cualquier duda que vaya surgiendo en la presentación la anoten, no se les olvide. Y en algún momento voy a estar haciendo algunos paréntesis para responder a las preguntas y no ir dejando huecos hasta el final de cada clase. Esperamos, repito, con la ayuda de Dios, corresponder a la expectativa de todos ustedes. Bueno, el curso tiene como título Teología de la Predicación y resulta interesante porque nos estamos moviendo en cierto sentido que desde el punto de vista bíblico no es apropiado para los cristianos. Hace apenas unos días asistí a una conferencia supuestamente cristiana evangélica y resulta que el expositor, descubriendo no sé qué literatura, afirma que realmente los personajes del Antiguo Testamento y en el caso particular de Abraham, Isaac y Jacob, afirma él, son realmente seres mitológicos. Es decir, realmente nunca existieron. Simplemente forman parte de esos relatos antiguos propios del Medio Oriente, de esas religiones ancestras o ancestrales, pero que no obstante eso, nosotros debemos de seguir creyendo en Dios, más allá de que esos personajes sean míticos o sean inventados. Ya tiempo atrás, la teología alemana, especialmente encabezada por Rudolf Bultmann, presentó su tesis de la desmitologización de la Biblia, afirmando que todos los relatos que hay en la Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento, donde podemos ver a Dios actuando sobrenaturalmente, que realmente son cosas que nunca pasaron. Es decir, no sanó a ninguno de los ciegos, no hubo la resurrección de Lázaro y prácticamente ningún acto sobrenatural de los que nos habla la Biblia. Y la propuesta es que deberíamos de quedarnos solamente con el Jesús histórico, que ya eso era bastante y que todavía no pasaba, diríamos, la crítica literaria, ¿no? Entonces, se viene una especie de avalancha en uno de esos seminarios en los que participé. Yo comenté que si seguimos torturando la Biblia, al final nos vamos a quedar con las puras páginas, porque ahora resulta que todo lo que está escrito ahí hay que ponerlo en tela de juicio, ¿verdad? Entonces, dicho eso, vamos a iniciar nuestra presentación con las cuestiones preliminares. El objetivo, o mejor dicho, los objetivos de este curso serían brindar orientación y conocimiento para mejorar el desempeño de predicadores en nuestra comunidad de fe. Eso sería, diríamos, el primero de los objetivos. El segundo sería proveer conocimiento bíblico teológico para distinguir entre un mensaje bíblico de otro que no lo es. Porque la verdad, hermanos, en este segundo propósito nos encontramos con situaciones realmente penosas. Me ha tocado a mí, por ejemplo, estar en un culto
en donde al final de la reunión, el que despide a la iglesia dice, hermanos, pues qué buena vibra hemos recibido en esta reunión, ¿verdad? Dios los bendiga. Y es a veces medio en broma y medio en serio escuchar a los hermanos decir, bueno, pues acuérdense de la ley del karma, ¿verdad? O también hablar de los rudimentos del mundo, ¿verdad? Cuando alguien afirma que Dios le da a cada uno lo que se merece. Y no citan textos porque no hay textos, pero los dan como si fueran realmente de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos en un tiempo en donde se predican ciertos textos de la Biblia respecto del interés que tiene el predicador, haciendo a un lado la fidelidad que se debe a la palabra de Dios. Entonces, hay una mezcla muy interesante que debemos de distinguir y que obviamente debemos tomar en cuenta para no caer en estos costosos errores para nuestra fe cristiana. A manera de introducción, vivimos en un mundo marcado por la superficialidad y la inmediatez en todas las esferas de la vida, lleno de muchas y diversas expresiones religiosas que van desde el culto a la Santa Muerte hasta las antiguas religiones del lejano oriente, como el budismo, hinduismo, islamismo, y solo por citar algunos. En el ámbito de la fe cristiana también la diversidad es asombrosa, debido a las incorporaciones de enseñanzas que parecen ser cristianas, pero que no lo son, formando un sincretismo religioso. Ante esta realidad, los cristianos debemos esforzarnos al máximo en cuanto a la fidelidad que reclama la Biblia. Y aquí hay una frase que comparto con ustedes. La mejor manera de detectar lo falso es conociendo lo verdadero, ¿verdad? Entonces, como introducción, hermanos, estamos en una época sui generis porque las experiencias que estamos viviendo nosotros hoy no se han vivido en las generaciones anteriores. Cada época experimenta su propia realidad. A nosotros nos ha tocado una época, por ejemplo, marcada por la superficialidad en todos los aspectos. Las relaciones humanas, por ejemplo, son relaciones hoy en día bastante superficiales. Incluso las relaciones entre novios o las relaciones matrimoniales son relaciones superficiales. Hay un libro que es el mejor, desde mi punto de vista, que habla sobre estas cosas, de un judío polaco. Voy a dar el nombre y la bibliografía al final, pero se apellida, bueno, ahorita se los doy para no cometer errores. Y él habla en sus libros, particularmente en uno que se tiene como título Relaciones líquidas. Dice que las relaciones humanas son como el agua entre las manos, que se va escapando poco a poco entre los dedos. Vivimos esta época de poca profundidad en la relación humana. Y eso refleja también la poca profundidad que tenemos con nuestro Dios, en la relación personal con Dios. A veces las oraciones que hacemos son oraciones efímeras. Señor, bendice a toda mi familia. En el nombre de Cristo y amén. Y córrele porque se te hace tarde. Y apúrale porque no vas a llegar. Y regrésate porque tienes que comer. Y duérmete porque te tienes que levantar. Total, vivimos así, ¿no? Con esa presión. Y luego también con la presión de la inmediatez. Es otra característica de nuestra época, ¿no? Queremos todo rápido, no importa la calidad. También, en el caso de los sermones, no le hace si son sermones desechables. Necesito uno para predicarlo porque me toca y no tuve tiempo, así es que a ver cómo le hago, pero uso el copy-paste y yo salgo adelante. ¿Por qué? Porque estamos marcados también por esta época de la inmediatez. Una vez hubo una controversia
en mi época de estudiante sobre si se debería de repetir un sermón o no. Y la opinión entre maestro y alumnos estaba muy dividida. Algunos decían que los sermones nunca deberían de repetirse, porque la palabra de Dios es abundante y no hay por qué repetir sermones. Pero otros decían, de los cuales yo formé parte, que si un sermón no merece la gloria de ser repetido, entonces nunca debió haberse predicado. Porque significa que fue un sermón que no impactó a nadie, que no estuvo bien preparado, que no dejó huella en el corazón de las personas. Bueno, entonces hay que tener cuidado con la superficialidad de lo que hacemos. Hay que procurar profundizar, sobre todo en la palabra de Dios, para que la prédica cobre mayor relevancia, y también tener cuidado con la inmediatez, ¿no? Hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo, y eso toma toda la vida. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, la palabra sincretismo significa simple y sencillamente una mezcla. Y eso es lo que está pasando en los púlpitos cristianos de muchas denominaciones, que hay una mezcla de humanismo con cristianismo, una mezcla de superación personal con el evangelio de Cristo, una mezcla de el evangelio de la prosperidad con el evangelio de Cristo. Es una mezcla. Y es un grave error porque el evangelio no permite mezclas de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, por una simple razón. El evangelio por naturaleza es perfecto. Y lo que es perfecto no se puede mejorar. No hay manera de aumentarlo o disminuirlo. Ya en sí mismo es perfecto. Y el evangelio tiene que ver, obviamente, con el acontecimiento de la salvación, ¿verdad? Donde Cristo dio su vida por nosotros. No hay manera de que yo pueda mejorar eso. Por más buena que tenga yo en mi idea o en mi razonamiento, el evangelio es el evangelio y no permite ningún tipo de mezclas ni de adornos. Tiene que predicarse exactamente como se narra en la Biblia sobre ese acontecimiento. Ahora, termino yo la introducción diciendo que la mejor manera de detectar lo falso es conociendo lo verdadero. En los Estados Unidos, las personas que se especializan por parte de las autoridades, como el FBI y las demás corporaciones, y que son expertas en detectar los dólares falsos que circulan en todo el mundo. No es que conozcan ellos todos los billetes que se están imprimiendo. ¿Por qué? Pues porque es imposible conocer todo lo que se imprime día con día en diferentes países. Lo que sí es posible, y es lo que ellos hacen, es conocer el billete verdadero en todas sus denominaciones. Conociendo el verdadero, entonces no tenemos ninguna dificultad en distinguir lo que es falso. Pero cuando no conocemos lo verdadero, entonces estamos en riesgo de aceptar algo como verdadero cuando realmente es falso. El desconocimiento, hermanos, nos mata. El desconocimiento nos arruina la vida. La ignorancia también. Hay un episodio en el Evangelio donde los fariseos se acercan a Cristo y le dicen: Señor, tú que hablas de la resurrección, dinos qué va a pasar en aquel día, porque resulta que de acuerdo con la ley, cuando una mujer queda viuda, debe de casarse con el hermano del que murió para darle simiente, y si muere, entonces también con el que sigue. Y nosotros hemos tenido una mujer que se casó con 7 hermanos y ninguno le dio simiente, y ya finalmente se murieron ellos y se murió también la mujer. Dinos tú en aquel día de quién va a ser la esposa, ya que ellos no creían en la resurrección. Y entonces Jesús les dice: ustedes erráis.
porque ignoran las Escrituras. Ignorar las Escrituras, hermanos, es cometer muchos errores al momento de compartir, al momento de hablar. Eso es lo que le dijo Cristo a los saduceos. Ustedes ignoráis las Escrituras, porque en aquel día ni se casan ni serán dados en casamiento. Entonces, vean lo importante que es conocer lo más que podamos la verdad de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, estamos hablando no solo de la doctrina distintiva, no solo de los puntos de fe o de la, diríamos, del fundamento doctrinal. Eso ya lo damos por hecho, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Me refiero a los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Y conocerlos de tal manera que podamos tener la suficiente información para saber si lo que escucho yo está de acuerdo con el texto sagrado o realmente es un invento del expositor. Y decía yo que es interesante porque pues en este tiempo existe mucho sincretismo religioso aún en el ámbito de la fe cristiana. Vamos adelante, después de esta introducción general, para revisar el temario que vamos a compartir con ustedes a partir de hoy y por los próximos 3 lunes del mes de febrero, ¿no? Además de este. Vamos a tener unas consideraciones generales. Luego vamos a hablar de las definiciones etimológicas y otras definiciones que tienen que ver con la teología de la predicación. Luego vamos a ver la predicación y el evangelio. Predicación y reino de Dios va a ser la 4ª ponencia. La 5ª va a ser predicación y Espíritu Santo. Y luego la 6ª vamos a ver la predicación y el culto cristiano. ¿Por qué? Porque también el culto cristiano está dejando mucho que desear en términos de predicación. Hay más de muchos otros elementos no tan prioritarios como la predicación. Están tomando el lugar de la palabra. Se nos olvida que la centralidad de la palabra debe de tenerla el culto. Sí, en el culto la palabra debe de ser el centro, porque es el momento en el cual escuchamos de la palabra de Dios, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Es el momento en que escuchamos a Dios, ¿no? Por eso hay púlpitos en el centro, en la parte alta del templo, para que desde ahí se dé la palabra que todos puedan escuchar, porque eso es lo que nos salva. Nos salva la palabra, ¿verdad? Con todo lo que esto implica, ¿no? Sí, lamentablemente hay así, ¿no? Predicadores más ocupados en hacer sentir bien a las personas que en predicar el Evangelio de Cristo. Entonces vamos abordando las consideraciones generales, hermanos, para ir entrando en materia, ¿no? Antecedentes bíblicos sobre la falsedad religiosa. El texto de Deuteronomio 18:22 es claro. Dice, si lo que el profeta ha dicho en el nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo, ¿verdad? No es un tema nuevo, hermanos, este que estamos abordando. Desde el principio había falsos profetas, falsos mensajeros, comunicadores espurios, es decir, engañosos, que en el nombre de Dios decían cosas, ¿verdad? Pero que Dios inmediatamente da las herramientas al pueblo para que se pongan listos, estén atentos, porque desde la antigüedad, en el seno de la iglesia, Pablo lo dice también, de vosotros mismos saldrán, Cristo lo dice también.
Por un lado, Pablo habla de los falsos hermanos, ¿verdad? Himeneo, Fileto, que están enseñando cosas que no dice la Biblia. Y Cristo habla de falsos profetas y de falsos cristos que van a venir. Pero no es algo nuevo, hermanos, porque desde el Antiguo Testamento vemos esta advertencia de Dios. Entonces, hay que tomar nota de que es un fenómeno que se dio desde el Antiguo Testamento. La siguiente lámina. Bueno, no sé si esta es la lámina que corresponde, Priscila. Vamos a esperar un poco. Sí, hacia atrás, exacto. Ahí, ahora sí, la que sigue, esa es. Muy bien. Estamos en el tema de la falsa religiosidad en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos el texto de Primero de Reyes 18. Dice, pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre sirios e israelitas, pero el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus funcionarios, ya saben ustedes que Ramot de Galad nos pertenece. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para rescatarla del dominio del rey sirio? Y a Josafat le preguntó, ¿quieres acompañarme para atacar a Ramot de Galad? Josafat le respondió, yo lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente. Pero antes, consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran cerca de 400, y les preguntó, ¿debo atacar a Ramot de Galad o no? Y ellos respondieron, atácala, porque el Señor te la va a entregar. Pero Josafat preguntó, ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? Y el rey de Israel contestó a Josafat, hay uno más, por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco, porque nunca me anuncia cosas buenas, sino solamente cosas malas. ¿Cómo ven, hermanos? Mucha gente está yendo a los templos solo para escuchar palabras halagüeñas. Como dice el profeta, ¿verdad? Que no sufrirán la sana doctrina, sino que buscarán palabras halagüeñas. Y muchos predicadores caen en esta tentación de hacer sentir bien a la gente. Ya no se condena al pecado. No estoy diciendo que debemos hacer juicio de las personas, por supuesto que no. Pero en la Biblia, hermanos, el pecado es algo que Dios aborrece. Pero como de repente tenemos casos en la iglesia de diferente índole, casos pecaminosos, y que no queremos tocar porque pues no sea que se vayan a sentir los hermanos o dejen de venir o dejen de diezmar o se forme una división en la iglesia, entonces mejor yo me callo la boca y solo predico de cosas halagüeñas. Nunca los profetas serios de Dios, hermanos, hicieron eso. Nunca en la historia. Nunca nadie de los profetas habló para hacer sentir bien a la gente. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que seamos crueles y que saquemos la espada, ¿no? Y que cortemos las cabezas de todo el mundo, porque no es así. Pero tampoco es en el otro extremo de que solo podamos decir cosas halagüeñas. Hay que predicar lo que dice la palabra de Dios. De hecho, no sé si ustedes lo han notado, pero se habla mucho de evangelización. Y se invocan los textos de la Gran Comisión. Cuando Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces los pastores o los evangelistas hacemos este énfasis. Mire, aquí dice que debemos de ir a todo el mundo. Pero no leen el texto completo, hermanos. El texto completo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Fíjense cómo en la misión de la iglesia hay una totalidad. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas y yo estoy con vosotros todos los días. Todo el mundo, toda criatura, todas las cosas
y todos los días. Es una totalidad. No podemos nosotros disminuir el mensaje y solo citar algunas cosas, ¿verdad? Hemos caído en un abaratamiento de la fe, del culto y de la religiosidad, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han oído expresiones como, por ejemplo, pon al hermano a presidir para ver si así ya viene. O nómbralo secretario del comité a ver si así ya asiste regularmente a la iglesia. O ponlo a predicar para ver si ya se compromete o a ver si se bautiza. Eso, hermanos, es completamente inapropiado. Y muchas veces por eso tenemos la iglesia que tenemos. Una iglesia que le falta desarrollo, que le falta seriedad, que le falta formalidad, que le falta solidez, porque a veces nosotros mismos abaratamos las cosas. No confrontamos, no confrontamos. Y era algo que hacían los profetas inevitablemente. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos comenzaban diciendo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y agárrense, ¿verdad? Porque venía la palabra de Dios, ¿no? Cristo predicó así, hermanos, ¿verdad? Siendo fiel al texto del Antiguo Testamento, que él el que tenía en ese tiempo, ¿no? Vamos adelante. En el Nuevo Testamento, y solo por citar algunas de las citas bíblicas, dice Pablo, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo, ¿no? Hablaba yo de los rudimentos del mundo, ¿no? Las ideas que tiene la gente, ¿verdad? Arman frases como si fueran bíblicas cuando realmente no lo son. Entonces hay que tener cuidado de no dejarnos llevar por quienes nos quieren engañar con teorías o argumentos falsos, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo y en él Dios lo hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Es Cristo, hermanos, la palabra viva, la palabra encarnada, ¿no? Como dice el texto de Hebreos 1:1 que ustedes conocen de memoria, ¿no? Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres y de muchas maneras, en estos postreros días nos habló por medio de su Hijo Jesucristo, al cual constituyó heredero de todas las cosas. Esta revelación de Dios, hermanos, en términos teológicos se denomina la revelación económica de Dios, no en términos financieros, sino en la forma en que Dios se revela. ¿Por qué? Porque Dios se va revelando de menos a más. Al principio se revela con una voz audible, hablándole a Adán y a Eva, hablándole a Noé, hablándole a Moisés, luego a través de una zarza, o también a través de visiones o de sueños, como lo hizo en la antigüedad. En fin, de muchas maneras, pero en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo, hermanos, es la plena y máxima revelación de Dios. Entonces, todo el texto sagrado tiene como centro a Cristo. Se dice que la Biblia es cristológica o también cristocéntrica, porque Cristo es el corazón de la Escritura. Pues ahí tendríamos nosotros que desembocar todo el tiempo en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, considerando los 66 libros de la Escritura. Ni uno más, porque el canon está cerrado. La revelación de Dios es una revelación cerrada. Nosotros no creemos en la revelación abierta. Nada de que Dios me reveló y a mí Dios me habló y a mí Dios esto y lo otro, porque eso no tiene ningún fundamento bíblico y hay muchos movimientos que se basan en eso precisamente.
en ideas completamente humanas, ¿no? Entonces, nuestra revelación es una revelación cerrada, ¿verdad? En términos de palabra de Dios, ¿verdad? Con 66 libros, ¿verdad? Luego está el fenómeno de la iluminación, que es un fenómeno del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. El Espíritu Santo nos ilumina para comprender la revelación. Es decir, esta palabra que Dios nos ha hecho llegar por escrito y en nuestro propio idioma, ¿no? Según la gracia de Él y también por el gran trabajo de las sociedades bíblicas que han traducido la Biblia prácticamente a todos los idiomas del mundo. Pues tenemos una palabra, una revelación de Dios que podemos comprender perfectamente bien porque la entendemos en nuestro idioma, pero aparte tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina para captar profundamente lo que está revelado en la Escritura. Muy bien, vamos con la siguiente lámina. Estamos en las consideraciones generales, hermanos. Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad. Estamos usando, hermanos, para este curso la versión Dios habla hoy. Pero este texto es un texto contundente en todos los propósitos del curso que estamos teniendo. Sería el texto clave para nuestro curso. El curso trata de dar herramientas para los predicadores que mejoren su desempeño, ya sea en la iglesia, en el grupo familiar, en la casa donde estén, pero también dar herramientas para que conozcamos cuando un mensaje es pseudo bíblico. Es decir, tiene algo de verdad, pero también algo de mentira. Por lo tanto, está adulterado el mensaje y no podemos aceptarlo, ¿no? Esa es una estrategia de Satanás desde el principio. Satanás usó la verdad a medias para meter la mentira, ¿no? Con Adán y Eva. No moriréis, antes seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ándale, ahí cayeron, ¿verdad? Hoy en día es lo mismo, ¿no? Una verdad cruda, cínica, difícilmente se puede creer, pero si va envuelta con cierto papel, puede ser atractiva para la persona. Entonces Pablo le dice a Timoteo, en la versión Reina Valera, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este concepto, hermanos, aprobado, tiene que ver con alguien que ha sido puesto a prueba y que pasó la prueba. Por eso no podemos poner a cualquiera que para que se sienta bien o para que no deje de venir a la iglesia o para que entregue sus diezmos o para que ya se anime y se bautice. No, no, no. El ministerio de la predicación nunca ha estado en oferta. No podemos abaratarlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, que fue examinado y que pasó la prueba. Y que traza bien la palabra de verdad. El verbo trazar en el texto original del griego es una palabra muy interesante. Se dice ortotomein. Orto, de donde viene el concepto médico de ortodoncista, ¿no? Los que trabajan el tema de lo dental. Ortopedia, ¿no? Trazar bien, ¿no? Y la imagen es de un padre de familia que en la noche, cuando se sirven los alimentos en la cultura judía, ¿no? Que es la comida más importante del día, ya cuando se terminó de la jornada del trabajo, ya cuando están relajados, ya hay tiempo para conversar, se recuestan, ponen la comida en el centro, pero el padre de familia corta la porción que cada uno de sus hijos necesita, la parte que les gusta, la cantidad que requieren para nutrirse. Es alguien que sabe hacer los cortes para alimentar a su familia. Así debe ser el predicador. Alguien que corta bien la palabra para alimentar a la gente.
La otra imagen de este verbo ortotomein es la imagen de un constructor que está edificando un edificio y que llega el momento en que se juntan dos muros, ¿no? Y de repente hay que hacer unos cortes y entonces se mete la mitad de una piedra, de un ladrillo para que amarre bien, porque no cabe el ladrillo completo, hay que hacer cortes para meter en los espacios que van quedando huecos. Y hay quienes hacen cortes perfectos porque son buenos maestros albañiles y lo colocan ahí donde debe de ser. Así también es la imagen para nosotros, de trazar bien la palabra de Dios. O sea, hay un gran camino que recorrer en términos de estudio bíblico, ¿no? Vamos adelante. En general, las escrituras protestan vigorosamente contra todo uso falso de la Biblia. Hay muchos más textos para combatir la mentira de los falsos soñadores, profetas, videntes, maestros, predicadores y apóstoles, porque hoy en día resulta, imagínense usted que también tenemos apóstoles en el ámbito de la fe cristiana. Es increíble, pero hay quienes se hacen llamar apóstoles, siendo que en la Biblia, cuando suplieron a Judas, que había traicionado a Cristo, el primer requisito que ponen los discípulos para que alguien ocupe el lugar de Judas, ¿cuál era, hermanos? ¿No acaso haber sido testigos de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo hizo? Claro que sí, claro que sí. Para tener este grado de apóstol, había que ser testigo de las enseñanzas de Cristo, de sus dichos y de sus acciones. ¿Cómo yo voy a ostentar hoy en día el concepto o el término o el nombramiento de apóstol? Ahora, si lo ponemos con minúscula, bueno, pues somos todos apóstoles, ¿no? Porque el término significa simplemente enviado. Pero cuando se habla de un apóstol como jerarquía para aquellos que formaron el grupo cercano de los discípulos, ahí la condición era que hubieran sido testigos, ¿no? Y ahí también entra la palabra testigo en griego, que es martís, de donde viene la palabra mártir. Es decir, alguien que esté dispuesto a morir por la causa de Cristo. Yo no veo que muchos apóstoles de los que hoy se denominan estén dispuestos a morir. Más bien algunos están dispuestos a enriquecerse con la fe del pueblo. Hay que tener cuidado con esto. Y ahí están los textos, hermanos, que ustedes los van a considerar cuando gusten, porque van a tener acceso a la sala cuando lo consideren necesario. Adelante. Ahora, realidad actual, hermanos. Hoy en día está prevaleciendo una especie de lema que dice más allá de la verdad. Se llama hoy, el fenómeno que estamos viviendo, hermanos, se llama post-verdad. Post-verdad. Así como post-humanismo, ¿no? Porque ya pasó la época del humanismo. Ahora estamos viviendo la época del post-humanismo. Esto de la inmediatez, de la superficialidad, habla de la época postmoderna. Y la época que viene, hermanos, ya entrados en gastos, es la época transhumanista. Transhumanista, o sea que va a haber un cambio en la humanidad. Ya tenemos un cambio, hermanos, porque ahora este aparato que ustedes ven aquí es mi memoria. Ya mi memoria ya no está como estaba antes. Si yo le pregunto a usted, deme su número de teléfono, por favor, muchos no se lo saben de memoria, porque ya este aparato está haciendo las veces de nuestra memoria y me temo que pronto lo vamos a tener ya en alguna parte de nuestro cuerpo. Por eso se habla ya de un transhumanismo. Hoy en día hay ocasiones en que uno cruza una frontera, sobre todo en Europa, o por ejemplo aquí en Estados Unidos, Canadá, etcétera, y ya el pasaporte no es eventualmente necesario, simplemente ponerse frente a un lector del rostro y van a identificarlo perfectamente bien si usted es la persona que dice ser o si no lo es, porque ya ve que hay mucho pasaporte falsificado, ¿no? Entonces,
Nos espera una época así, transhumanista, ¿no? Los chips van a llegar en algún momento, van a llegar. También los robots ya son una realidad. Y nosotros tenemos que estar preparados para responder a esta nueva era que se viene. Pero yo decía también, como parte de esta nueva era, la era de la posverdad, el espíritu es que la verdad ya no es tan importante. Lo que realmente importa es que la persona se sienta bien. Por tanto, se hacen relatos para justificar aquello que es inmoral o falso y para no tener remordimiento de conciencia. No sé si ustedes han visto escenas, por ejemplo, en, no sé, medios de comunicación, pero hay historias donde alguien, por ejemplo, es sorprendido por su cónyuge en un acto de infidelidad. Y entonces el traidor, al sentirse descubierto, lo primero que dice es: espérate, mi amor, no es lo que tú ves, no es lo que tú estás pensando. ¿Cómo, cómo no va a ser si lo estoy viendo? ¿Cómo no va a ser si lo estoy viendo? Estás en un acto inmoral. No te levantes de la cama y me digas: no es lo que tú ves, no es lo que parece. Bueno, a eso se llama posverdad, porque ya los acontecimientos no son importantes, sino los relatos que yo hago para explicar eso. Entonces nosotros tendríamos que amar la verdad por encima de todas las cosas. La verdad debe ser un principio de vida, una convicción. El escritor español, más bien es un periodista español, José Luis Macías, afirma: dato mata relato. ¿No? La verdad es lo que es y no el relato que distorsiona las cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso que puse, que la gente dice no es lo que parece, ¿verdad? Se arman relatos, ¿verdad? Relatos. El amor entre David y Jonatán fue un amor homosexual, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dice: tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Entonces armó un relato en base a un texto fuera de contexto, ¿verdad? El relato de la mujer que le lava los pies a Jesús en un acto erótico, ¿verdad? La mujer está ahí humillada, dispuesta a que el maestro la use, en fin, eso está comunicándose. Se arman relatos, para justificar acontecimientos, ¿verdad? Entonces, ya lo importante no es lo que sucede, sino cómo relatamos el acontecimiento, porque ahí vamos a relatarlo de una manera que seamos justificados, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay hoy en día, o al menos lo que se viene. Adelante. Ahora vamos con las definiciones, hermanos, en este segundo punto, para tener buenas bases, ¿no? La definición de teología, del griego teos, que significa Dios, logos, tratado. Siempre que escuchen ustedes el concepto teología, se trata del estudio de Dios o del estudio de las cosas de Dios. Y hay teologías para todo, hermanos. Teología de la iglesia, teología del pecado, teología de Cristo, con sus propios nombres. Por ejemplo, cristología, la teología de Cristo; jamartología, la teología del pecado; eclesiología, la teología de la iglesia; neumatología, la teología del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el término teología simplemente es el estudio de Dios o de las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora, en el griego del Nuevo Testamento, para el término de predicación se usa el concepto del keruso, entre paréntesis, proclamar, de donde se deriva el concepto querigma, ambos derivados del querux, que era un proclamador, un heraldo o un mensajero, ¿verdad? Entonces estamos hablando
de la teología de la predicación. Ojo con esto, hermano. No solo hablamos del texto, sino también hablamos del que predica el texto. Hay que tomar en cuenta eso. Porque Dios escogió que los creyentes predicaran el evangelio. El evangelio no se predica por sí mismo, sino requiere de la intervención humana, ¿no? Siguiente lámina, por favor. El concepto de homilética. La homilética en teología es el género discursivo mediante el cual se realiza la predicación religiosa. Es el arte de predicar. Viene del griego homiléticos, que significa reunión o conversación. En el conocido seminario Reina Valera, definen el concepto de homilética como el arte y la ciencia de comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Tiene que ver con la organización, la preparación y la predicación del mensaje. Si no alcanzan a tomar nota, no se preocupen, hermanos, porque el material va a estar al alcance de todos ustedes. Otras definiciones que me parecen interesantes, hermanos. Por ejemplo, la predicación bíblica es aquella que surge, se desarrolla y concluye con base en la palabra de Dios. Entonces ya esta definición, hermanos, nos lleva para que cuando escuchemos algo, y esto hay que enseñarlo con la iglesia, ¿verdad? Lo escuchemos atentamente para ver si es una predicación que surge de la Biblia, que se desarrolla con base en lo que está escrito en la Biblia y concluye con la Biblia. Ese es el tema. Porque hemos escuchado gente que pasa el púlpito y dice, hermanos, les voy a predicar lo que soñé anoche. Porque yo estaba anoche soñando y fíjense que de repente vi esto y vi esto. Pues, digo, yo respeto lo que cada quien sueña, ¿verdad? Pero eso no me alimenta, eso no me nutre. Tampoco mis conocimientos humanos, o mi profesión, o mis experiencias. No digo que no se puedan usar, pero la base de la prédica tiene que ser la palabra de nuestro Dios. Exégesis, hermenéutica y homilética, ¿no? Quizá para algunos sean ya conocidos, para otros sean conceptos nuevos. Los he traído nada más para ayudar a quienes están comenzando y puedan tener un panorama más amplio de esta tarea de predicar el evangelio, ¿no? Porque hay una trilogía de conceptos que debemos de tomar en cuenta: exégesis, hermenéutica y homilética. ¿Qué es la exégesis? Es la ciencia que nos enseña sobre lo que dice el texto. Ojo, la exégesis nos enseña lo que dice el texto, tal y como encontramos el texto en la Biblia. Así como lo encontramos, ¿no? La palabra exégesis, ex significa fuera. Y luego égesis significa poner, es un verbo. Es una palabra griega. Ex, fuera. Gesis, poner. O sea, en una buena exégesis yo pongo afuera lo que está dentro del texto. Porque eso es lo que voy a predicar. Tengo que sacar del texto. Yo tenía un profesor que decía, imagínense que un texto es como la mitad de una naranja. Ustedes deben de exprimir todo el jugo que tiene la naranja. Porque a veces citan un texto y otro y luego los desechan con todo el jugo adentro. Es una textorragia, decían algunos, ¿verdad? Una avalancha de textos, pero ninguno estudiamos a fondo. Entonces, ex, fuera, gesis, poner fuera, ¿no? Siempre este prefijo ex significa que está fuera, ¿no? Ex presidente, ex pastor, ex alumno, ex marido, ex esposa, es decir, estuvo adentro, pero ahora está afuera, ¿no? Entonces,
La exégesis reclama que veamos el texto tal y como está. Ahora, la hermenéutica es la ciencia que nos enseña lo que significa el texto. Eso que dice el texto, ¿qué significa? Es importante la hermenéutica porque nos va a hablar del contexto histórico en el que se da el texto, hay que tomarlo en cuenta, porque yo voy a aplicar ese texto en un contexto diferente. Imagínese usted que el Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 90 de nuestra era. Han pasado casi 2000 años. Y en 2000 años algunas cosas cambian. Y más cuando hablamos de una cultura tan diferente como es la nuestra a la cultura en la cual se dio el texto sagrado. Por eso la hermenéutica es importante, porque con base en la hermenéutica yo voy a interpretar un texto que fue escrito hace muchos años, cientos de años, en otra cultura y en otras circunstancias diferentes a las mías, pero es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que la palabra se va actualizando en el acontecer humano, nunca se agota. Entonces, es un trabajo hermenéutico interpretar el texto, ¿verdad? Hay reglas para la hermenéutica, claro que sí, y son reglas que muchas veces se atropellan, ¿verdad? Por ejemplo, hay una regla que es fundamental. La Biblia se interpreta a sí misma, eso dice la hermenéutica. O sea, yo leyendo la Biblia puedo interpretar la misma Biblia. ¿Por qué? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento se corresponden el uno al otro. Muchas cosas del Antiguo desembocan en el Nuevo y muchas cosas del Nuevo se explican en el Antiguo. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Otra regla que viene a mi mente ahorita es que cuando la Biblia calla, hay que callar. Porque ya ven que ha habido gente en la historia moderna que le ha puesto fecha, día y hora a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y se ha convertido en un gran ridículo. ¿Por qué? Porque violaron un principio hermenéutico. Si la Biblia calla, debemos de callar. Podemos especular, pero eso es otra cosa. Y finalmente la homilética. La homilética es la ciencia que nos enseña cómo predicar lo que dice y lo que significa el texto. Ese es el recorrido, hermanos, que hay que hacer, ¿verdad? No es tan difícil como pareciera, ¿no? Homilética es la ciencia que nos enseña cómo predicar lo que dice y lo que significa el texto. Muy bien. Vamos con la siguiente lámina. Quiero ir concluyendo, hermanos, la presentación en unos minutos más para después dar lugar a las preguntas. Con algo que me parece también fundamental, porque no es solamente lo técnico o lo científico de la exégesis, hermenéutica, etcétera, sino también lo espiritual, ¿no? Yo diría primero lo espiritual. Miren este texto de Cristo. No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Ojo con esto. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. ¿Cómo ven esto, hermanos? ¿Qué les dice a ustedes esto? Lo que nos dice, hermanos, es que no podemos estar en público si antes no hemos estado en privado con el Señor. Si no hemos pasado tiempo en la meditación de su palabra, en la oración, en el ayuno. Si yo voy a hablar a la congregación o al grupo familiar o a la misión que tengo o a donde quiera que voy a hablar, antes de hablar, tengo que haber estado en privado. Primero en lo privado y luego en lo público. Primero en lo íntimo con el Señor y luego ya delante de todo. De lo contrario, hermanos, aunque sepamos mucho, vamos a fracasar, porque esto es una cuestión espiritual, este es un elemento que no se considera en la ciencia ni en la tecnología, la parte espiritual, pero la Biblia dice que las cosas espirituales se han de examinar espiritualmente. Por eso el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu.
Entonces, el valor de la consagración para cualquiera que habla de la palabra de Dios, desde un simple evangelista hasta un gran predicador, es fundamental, ¿no? Porque muchas veces está la iglesia llena, pero el sermón está vacío, ¿no? Un sermón vacío ante una iglesia llena. Qué pena, qué oportunidad tan desaprovechada. El valor de la consagración es fundamental. Charles Spurgeon, este es reconocidísimo predicador inglés, ¿verdad? Tenía esta frase, ¿no? El secreto está en la consagración. A todos sus alumnos les decía esto. El secreto está en la consagración. Spurgeon, hermanos, fue llamado el príncipe de los predicadores. Él predicaba, asómbrese usted, 10 sermones por semana. 10 sermones por semana, ¿no? Pero era un hombre que conocía profundamente la escritura, por supuesto, ¿verdad? Y él enseñaba a sus alumnos, el secreto está en la consagración. Y Luis Palau, el famoso evangelista argentino, diríamos, el Billy Graham de América Latina, tenía esta frase, el secreto está en la vida secreta. Ahí está la clave, hermano. Para grandes enseñanzas, grandes predicaciones, el secreto está en la vida secreta. Como dice Cristo, ¿no? Lo que les digo en lo íntimo, ustedes díganlo a la luz del día. Lo que les digo en la recámara, ustedes díganlo desde las azoteas, porque el secreto está en la comunión con nuestro Dios, ¿no? Hay un sermón que les recomiendo vean, ¿verdad? No sé si lo puedan escuchar, no estoy seguro que esté grabado, pero es un sermón de John Wesley. John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. A él lo corrieron de su denominación porque no les gustaba cómo predicaba. Y entonces él dijo, bueno, ahora el mundo va a ser mi parroquia. Y se lanzó a predicar en las calles. Y él tiene un sermón que se llama El Casi Cristiano. Búsquenlo en internet. Es un sermonazo, hermano. El Casi Cristiano. Para que vean la calidad de predicadores que han habido, ¿no? Y estos estamos por citar algunos, ¿verdad? Pero es simplemente para motivarles a ustedes a que como Wesley, como Spurgeon, como Palau, como Billy Graham, como tantos predicadores que han habido, ¿verdad? Nosotros también podamos tener esa sensibilidad de tener momentos de comunión con Dios antes de estar delante del público. Siguiente lámina. En resumen, no solo es necesario la predicación, la preparación del mensaje, sino primero la preparación del mensajero. Si no hay preparación del mensajero, la preparación del mensaje no va a servir. Hay que limpiar el vaso, hermanos, para después tomar agua. Si no, podemos fracasar. Muy bien, quiero ver la siguiente lámina nada más, pero sí, porque estamos en tiempo ya para preguntas, hermanos. Hermano John González, adelante. Gracias, hermano. Antes que nada, gracias por la oportunidad. Mi pregunta es sencilla. ¿Por qué se está utilizando la Biblia Dios habla hoy? Es muy buena pregunta. Gracias, hermano. Muy buena pregunta, Juan. Miren, la Biblia Dios habla hoy es una más de las diferentes versiones que tenemos de la Biblia. Nosotros, como Iglesia de Dios Séptimo Día, crecimos mayormente con la Biblia Reina Valera, antigua versión. Esa versión fue revisada en 1909. Ahora hay una más nueva, una revisión más nueva, la de 1960. Pero casi siempre crecimos con la Reina Valera. Sin embargo, hay otras versiones de la Biblia. En general, todas las versiones son aceptables. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o la Biblia Dios habla hoy.
Porque siempre que se trata de una versión, hubo una tarea que tiene que ver con consultar los manuscritos más antiguos que sirvieron como base para la Reina Valera, que es de las más famosas, y para todas las versiones serias de la Biblia. Acuérdense, hermanos, que no tenemos los escritos originales de la palabra de Dios. Realmente no tenemos ningún escrito original, todos se perdieron. Lo que tenemos son copias de copias de copias. A esas copias se les llaman códices. Y tenemos el códice alejandrino, tenemos el códice de Jerusalén, tenemos varios códices que fueron copias, ¿verdad?, de los escritos originales, ¿verdad? Y en base a esos códices se hacen las versiones de la Biblia. Entonces, las versiones son buenas, no son perfectas, pero son buenas. ¿Por qué? Porque podemos tener la Biblia en un lenguaje que yo pueda entender. Voy a explicar esto. Por ejemplo, Reina Valera, versión antigua, usa la palabra impío. Si yo le digo a mi nieto, mijito, ¿qué significa impío para ti? Me va a decir, no sé. ¿Por qué? Porque es una palabra en desuso. Reina Valera, por ejemplo, trae palabras como en aquesta ocasión. Aquesta es una palabra en desuso, ¿verdad? Ahora decimos esta, o decimos otra, o aquella, pero no decimos aquesta. Y así por el estilo hay palabras que van dejando de usarse y que ya no son del dominio de las nuevas generaciones. Entonces las versiones van actualizando el lenguaje de la Biblia, de tal manera que podamos comprenderlo. Ahora, ojo con esto, y gracias por la pregunta, hermano Juan. No es lo mismo una versión que una paráfrasis. Las paráfrasis no tienen valor. Son más bien comentarios, aunque siguen el mismo rigor de los versículos, de los capítulos, etcétera, pero son paráfrasis. Las paráfrasis no son aceptadas como válidas en los estudios de seminarios y colegios serios que hay en el mundo. Tiene que ser una versión bíblica. Ahora, yo decía, y esto nos da pie para hablar también acerca de lo que conocemos como la inerrancia de la Biblia. Cuando hablamos de la inerrancia, estamos hablando de que la Biblia no tiene errores. Y es una doctrina que nosotros debemos de defender. Pero cuando decimos que la Biblia no tiene errores, estamos hablando de que la Biblia en sus escritos originales no tuvo errores. Fue inspirada por Dios, pero las versiones todas son traducciones. Y las traducciones tienen un problema, ¿verdad? No siempre se puede encontrar una palabra equivalente del idioma original al idioma que se va a traducir. Voy a poner el ejemplo. Reina Valera usa la palabra hipomune, que es en el texto griego, sobre todo usada en Apocalipsis, y la traduce como paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, la palabra hipomune se puede traducir perfectamente bien con la palabra resistencia, porque la paciencia cristiana no es cruzarnos de brazos y decir, aquí estoy esperando que venga mi Señor. No, no, no. La paciencia cristiana tiene que ver con una dinámica. Aquí estamos trabajando porque el Señor viene. Me conviene obrar entre tanto que el día dura, etcétera, ¿no? Hay una resistencia al pecado. Es algo activo, no pasivo. Pero el traductor, Reina Valera, al ver la palabra hipomune, tuvo que escoger una. ¿Paciencia o resistencia? Y él escogió paciencia.
Ni modo de poner entre paréntesis o resistencia, ¿verdad? Porque pues no se da para eso, ¿no? Entonces, hay esos accidentes, no son errores, no son errores, es algo inevitable. Está como el caso, la palabra amor. En el griego hay 4 conceptos para el amor: el ágape, el eros, filia y estorge. 4 palabras. Y Reina Valera toma todas las 4 palabras y a todas las traduce como amor. No hace esa diferencia del amor ágape, que es el amor de Dios inmerecido, del amor erótico, que es el amor entre marido y mujer, del amor filial, que es el amor entre hermanos que llevan la misma sangre, o del amor estorge, que es el amor a toda la creación de Dios. Simplemente Reina Valera pone amor, ¿verdad? Entonces, trae diríamos, datos inevitables, porque pues así es, ¿no? En italiano hay una frase que siempre recuerdo cuando hablo de esto, porque los italianos dicen traductore traidore. Todo el que traduce traiciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a escoger palabras de entre muchas que hay. Pero en el caso de la Biblia, hermanos, no se preocupen. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Y cada semana se sigue predicando, y cada semana hay bautismos, y cada semana hay conversiones, porque sigue siendo la palabra de Dios viva y eficaz. Si fuera una palabra de hombres, no tendría ningún efecto. Digo, nadie se va a bautizar porque leyó El Quijote, ¿verdad?, de Saavedra, no. O El Laberinto de la Soledad, o cualquier otra de esas doctrinas, ¿no? Hermano Isidro. Bueno, Sí, muchas gracias, mi hermano Ramón. Excelente conferencia. A mí me pasó una situación similar cuando Dios me dio la oportunidad, tuve la bendición de compartir la palabra en los Altos de Chiapas, pero no hablaban español, hablaban un dialecto. Y entonces recuerdo que mi hermano sobrevedor en ese tiempo, mi hermano Juan Mario Delgado, me decía, no uses palabras muy difíciles de traducir, porque pues voy a tener que yo, por así decirlo, pues acomodarlas según mi propia idea. Entonces, pues muchas veces hay situaciones así, tengo entendido, parece ser que en la traducción bíblica pues hubo ciertas condiciones que posiblemente algo que pudiese parecerse a la palabra original. Sí. Tengo yo esta pregunta, Ramón. Sí. Mencionabas la palabra del apóstol Pablo a Colosenses, cuando el apóstol desde aquellos tiempos invitaba a la iglesia a que tuviesen cuidado, de tener cuidado de escuchar filosofías huecas, palabras vanas. Y en un principio nos compartías, hermano, que nosotros vivimos en un tiempo así tan acelerado, tan rápido, que en ocasiones no nos preparamos para poder estudiar la palabra, y las predicaciones muchas veces se utilizan solamente como un entretenimiento, solamente para entretener, para matar el tiempo, para cubrir el tiempo que se ocupa, pero no hay una preparación. Yo mismo he visto algunos predicadores que aún ahí en las propias rodillas están, antes de subir al púlpito, están todavía buscando algún versículo bíblico, alguna frase que pueda, por así decirlo, ayudarles. Yo pregunto, mi hermano Ramón, ¿será esta situación por la que muchas veces hay retroceso en el crecimiento de nuestra iglesia, en donde espiritualmente tenemos que reconocerlo, posiblemente no seamos esa iglesia que se supone debemos de ser, en donde debemos de estar bien adiestrados, bien entrenados, y que el liderazgo de nuestra iglesia se prepare también, que pueda transmitir, como decías hace un momento, la verdad, sin adulterarla, sin, como decía. Entonces, cuando hablas de estas cosas, decías que son estos tiempos que estamos viviendo, pero ya se vivieron esos tiempos. Aún hace 2000 años, Pablo está diciéndole a la iglesia que tuviesen cuidado. Hoy se vive en estos tiempos igualmente como en aquellos tiempos del apóstol Ramón. Sí afecta. No podría decir yo en qué magnitud, pero sí afecta definitivamente. Lo improvisado,
lo hecho al vapor, pues lamentablemente no va a nutrir como debiera de ser a la grey en este caso, ¿no? Cuando hablamos delante de la congregación. En ese sentido, predicar es una gran responsabilidad y tendríamos que prepararnos lo mejor que sea posible. Por un lado, la preparación espiritual del predicador, como lo vimos, y por otro lado, la preparación del mensaje. Yo sugiero que cuando le designen a usted para dar un estudio, aún sea con los niños, adolescentes, jóvenes, en cualquier nivel en el que nos estemos moviendo como líderes, lo prepare desde el principio, desde el primer momento que le dice. Si le dicen a usted al terminar el culto del sábado, le toca el próximo sábado, o ese es el sábado en la noche, empieza usted a estudiar, a preparar. Porque también las cosas hay que dejarlas reposar un poco, ¿verdad? Y luego volver a ellas para poder ir clarificando el pensamiento. Entonces, hoy hay mucha comida chatarra en términos literales, pero también en un sentido espiritual, ¿no? Entonces sí valdría mucho la pena tomar nota de esto. Está la hermana Rosario. Gracias por la pregunta, Isidro. La hermana Rosario Flores. Pasa vos, hermano. A vos, Una Paz. pregunta. ¿Debería uno de comparar entre varias traducciones a la hora de planear o de estudiar para un tema? Sí. Generalmente se recomienda por lo menos tener dos versiones diferentes, una antigua y otra moderna, ¿no? Tenemos la nueva versión internacional, que es aceptada, diríamos, generalmente, y la Biblia Dios habla hoy. Yo incluso recomendaría Dios habla hoy, la edición pastoral. La edición pastoral tiene al pie de cada página una serie de comentarios que dan algo de luz. No son palabra de Dios, pero valen la pena. ¿Por qué? Porque las traducciones bíblicas, las versiones bíblicas, están hechas por eruditos lingüistas. O sea, gente que conoce la lengua de origen y la lengua que va a recibir, no la lengua de origen y la lengua receptora. No son improvisados, ¿verdad? Yo he tenido la fortuna de tomar cursos con Edesio Sánchez Cetina, por ejemplo, que es uno de los traductores bíblicos hoy en día de Sociedades Bíblicas Unidas, de Luciano Jaramillo, de Plutarco Bonilla, que trabajaron por años con Sociedades Bíblicas Unidas y han hecho un trabajo extraordinario en la traducción. Y aparte, son equipos de trabajo, ¿no? Y tienen que trabajar en equivalencias dinámicas, les hablan ellos, no literal, porque literal es un problema para traducir cualquier idioma a otro, ¿no? Entonces, lo recomendable, hermana Rosario, es tener por lo menos dos versiones para ver si encontramos un poquito más de luz, ¿verdad? Ahora, decía yo de los comentarios a pie de página, es bueno leerlos, sí, claro, tomando en cuenta que no son parte de la palabra de Dios, son comentarios al pie de página. Casi siempre definiciones de palabras claves en los textos, ¿no? Entonces es interesante eso. Recuerden que la Biblia en sus escritos originales no tenía divisiones ni de capítulos ni de versículos. Eso ya es muy tardío, estamos hablando del siglo XVIII, cuando un francés, que se me fue el nombre ahorita, pero luego les paso el dato, pues tuvo bien hacer esta división que hoy tenemos, ¿no? Ya se los comentaré. Hermano César González. Pues a vos, hermano Ramón Ruiz. A vos, Paz, César. Muchísimo gusto de escuchar otra vez el tema. Nada más para aportar, es bueno estudiar el hebreo para leer del hebreo y así tener mejor base para una predicación. Por supuesto. No solo el hebreo. Sí, adelante. Y también el arameo y si se puede hasta con el griego. Sí. Es lo que nos han dicho en los cursos
los cursos del diplomado de entrenamiento pastoral. Sí. Pero pues muy pocos hacen caso. Todos Pues se sí, van a lo porque, fácil. sí, porque vivimos la época de la inmediatez. Entonces a mí se me hace más fácil agarrar un comentario bíblico en internet y de ahí tomo lo que me haga falta y se acabó, ¿verdad? Pero efectivamente, César, tienes razón. Ojalá todos pudiéramos leer griego y hebreo y arameo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en la tradición presbiteriana, de la iglesia presbiteriana, tienen en sus estatutos que cuando hay controversia en algún pasaje respecto de su interpretación, las autoridades tienen que recurrir a los idiomas originales para resolver el conflicto que pudiera haber, ¿no? Como una norma de trabajo, ¿no? Que me pareció a mí sobresaliente, ¿no? Porque a veces hay disputa, por ejemplo, entre un concepto bíblico, unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿verdad? Entonces, bueno, dicen, si hay controversia, vamos al texto original y ahí buscamos la palabra original y lo que diga ahí, eso es lo que vamos a hacer. Me parece bien, ¿no? Dios le Bueno, bendiga, hermano. gracias, César. Hermano Régulo. Active su micrófono, hermano, por favor. ¿Está bien, hermano? Sí, Pasa vos, hermano Ramón. Dios le a vos, bendiga, paz. hermano. Gracias por la oportunidad Igualmente. que nos da y gracias por el estudio que está usted dando, hermano. Dios le bendiga siempre. Hermano, como pregunta, Sí, a veces para los predicadores, para atraer a los hermanos, para que estén agradable la predicación, es correcto decir muchas formas de bromas para que tenga yo cautiva a la grey, hermano. uh-huh. Bueno, es una pregunta también muy interesante y en cierta forma difícil de contestar. Mire, lo que puedo decirle es que muchos predicadores que son reconocidos tienen la habilidad de usar algo gracioso, no, mucho cuidado con esto, no, nada de doble sentido ni de cosas por el estilo, porque sería eso un crimen. Pero alguna anécdota graciosa, sana, limpia, es utilizada solo para captar la atención de la gente antes del sermón, antes de entrar de lleno al sermón, ¿no? Cuando toma la palabra. Pero eso tiene un gran problema, de que si no sabe decirlo, la gente no lo va a entender y usted va a quedar muy mal. Se va a sentir muy mal. Es como hacer un poco el ridículo. Yo personalmente no lo recomiendo. Es para gente que ya tiene muchísima experiencia y que se le da de una manera natural. La gente se ríe, se relaja y luego se conecta. Está bien, no es pecado, ¿verdad? Pero si no lo domina, es mejor no usarlo, ¿verdad? Tampoco, y aprovechando la pregunta del hermano Régulo, debemos de caer en una actitud de servilismo, por un lado, o como si nosotros fuéramos los dueños de la iglesia. Empezamos a darle a todos los hermanos la gracia. Ay, hermanos, gracias por venir, hermano. Ay, hermanos, gracias. Me hicieron el favor de venir a la iglesia. Y qué bueno que, gracias, hermano, por estar aquí escuchando. No es mi iglesia, ni me están haciendo a mí ningún favor. Es su compromiso. Es su responsabilidad. Ándele, hermano, por favor, mire, écheme una mano para que es como si fuera mi negocio. Usted tiene un ministerio. La Biblia dice que debemos dar cuenta de nuestro ministerio, ¿no? Como dice Pablo, díganle a Tipa que cumpla su ministerio, el cual recibió del Señor. A Timoteo le dice, cumple con el don que se te dio. La iglesia es de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? Entonces hay que también tener cuidado con eso. Antonio, Hanna y después el hermano Iván. Pasa vos, hermano. A vos, Pastor Toño. Gracias por la invitación, hermano. Quería preguntar, hermano, referente, pásame a lo que están hablando
¿cuáles serían algunos libros de estudio, hermano, referente o traducción o traductores de griego en hebreo que nos pueda recomendar para precisamente revisar los textos, compararlos con el texto original o tomar alguna Biblia que tenga pues traducciones en griego, en hebreo, etcétera, para comparar los textos? Entonces tenga algunas que sean recomendables y que sean confiables. Sí, sí, cómo no. Vamos al final en la bibliografía, voy a poner ahí algún par de textos, pero así de entrada yo sugiero que primero vayamos al Nuevo Testamento para efectos de idiomas, porque tratar de abarcar los dos, no vamos a poder, es bastante complicado. Sería empezar con el griego y buscar cualquier interlineal, griego-español. Así se llaman. Todos en general hacen buen trabajo. ¿Por qué? Porque van poniendo en la parte de arriba el texto en griego y en la parte de abajo la traducción literal de cada una de las palabras. Entonces, un griego interlineal, griego y español del Nuevo Testamento es muy recomendable. Eso sería como para empezar, Toño. Estaría bien, pero espera la bibliografía que estoy recopilando para todo el curso. Gracias, hermano. Hanna, adelante. Pasamos, hermano. A vos, Paz. Tengo una pregunta y es con respecto a preparar un mensaje y prepararse uno a sí mismo. A esa parte, cuando yo leí el título del curso, se llama Teología de la Predicación. Cuando normalmente yo escucho la palabra teología de predicación, para mí hay un estudio detrás, hay como una estructura, quizá años de tener conocimiento de la palabra. En el caso de personas como yo, que realmente yo no tengo esa preparación y esa estructura realmente, sin embargo, la verdad hoy en día veo la necesidad de eso y más, porque tengo hijos chiquitos y vivo en un país que no es México, vivo en Canadá, donde hay muchas cosas muy abiertas y realmente yo no quiero eso para mis hijos, yo quiero formarlos con respecto a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo prepararme yo para poder preparar un mensaje? Okay. No nada más para mis hijos, para mi familia y para las personas que pues lo puedan necesitar. Muy bien, Hanna. Gracias por la pregunta, muy interesante. Mira, en términos generales se reconocen 3 tipos de sermones y tú vas a escoger cualquiera de ellos. Yo te voy a recomendar el último. Puedes predicar el sermón temático. El sermón temático se trata de abordar cualquier tema que a ti te interese, ¿no? La Navidad, el perdón, la salvación, cualquier tema que consideres necesario. Entonces, así estoy hablándote para personas como tú que no tuvieron tiempo de ir a un seminario y prepararse a fondo. Tomas una concordancia bíblica, buscas las palabras claves del texto. Por ejemplo, si vas a hablar acerca del pecado, bueno, buscas los textos donde aparezca la palabra pecado, te van a aparecer muchos textos y tú vas a escoger aquellos que te interesen de acuerdo al propósito que tengan, ¿no? Ese sería el sermón temático. Luego, el sermón textual es aquel sermón que se basa en un solo texto de la Biblia, pero que contiene un pensamiento completo. Por ejemplo, Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y halláis descanso para vuestras almas. Yo puedo hacer un sermón textual. Se llama textual porque se basa en un solo texto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a encontrar el significado de cada una de las palabras que lo forman. No me voy a salir de ese texto. Aunque dure poco tiempo, pero lo van a entender todos. ¿Por qué? Porque voy a hablar exactamente de lo que dice el texto. Voy a hacer exégesis de lo que significa manso, de lo que significa humilde, de lo que significa hallar, de lo que significa descanso y de lo que significa alma. Encuentro el significado de todo eso y lo voy armando. Claro, te lo estoy diciendo aquí en resumen, pero te voy a pasar una bibliografía también. La mejor manera, desde mi punto de vista, de predicar es predicar expositivamente. El sermón expositivo está considerado como el mejor sermón. ¿Por qué? Porque es una exégesis en movimiento. Expositivo, de ahí mismo es la misma palabra, exponer. Expositivo, exponer, como exposición.
Es un lugar donde se ponen cosas afuera, ¿verdad? Ese tiene la particularidad de tomar unidades de pensamiento. Es decir, te enseña dónde comienza un tema y dónde termina. Por ejemplo, el tema de Jesús cuando sanó al hombre que tenía la mano seca, ¿no? Por ejemplo, Marcos capítulo 2. Tú tomas esa narración. Desde el principio, era el día de reposo y había un hombre que tenía la mano seca, el cual se acercó a Jesús y le dijo hasta donde termina. A eso se le llama unidad de pensamiento. O también se le llama perícopa. Perícopa, donde empieza y donde termina. Entonces, tú seleccionas esa parte y la estudias, viendo también ahí las palabras importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que tú compartas en tus propias palabras lo que dice el texto sagrado. Hay varios libros que tienen incluso el título, ¿no? Predicando expositivamente o el sermón expositivo. Hay uno de una pareja que no recuerdo ahorita el apellido, pero te lo puedo dar también en la bibliografía, que se llama La Predicación Expositiva. Lo puedes encontrar sin ningún problema con el puro título y vas a tener bastante ayuda de esos libros. Gracias por tu pregunta, Hannah. También, Gracias. hermanos, pongo a sus órdenes mi correo electrónico para quienes deseen consultarme con toda confianza, cuenten conmigo. Es mi nombre, Ramón Ruiz, y luego agregan la letra G de Garza, Ramón Ruiz G, @hotmail.com. Si son correos electrónicos, los respondo todos. Me tardo un poquito, pero los respondo todos. Ya en textos de teléfono o de WhatsApp batalla un poco más, ¿verdad? Pero con toda confianza por correo electrónico, hermano. El hermano Iván y luego la hermana Lisa. Sí, hermano, gracias. Los hermanos han hecho preguntas muy buenas acerca de cómo estudiar y cómo preparar temas. Quisiera cambiarlo un poquito y hacer referencia a lo que dijo al principio de la presentación. ¿Cuál es el peligro, hermanos, o cuál sería el peligro de enseñar acerca de los personajes del Antiguo Testamento que son ficticios o inventados? O sea, ¿con qué propósito se está enseñando esto ahora? Yo creo que es la continuación de esta corriente de lo que Bullman llamó la desmitologización de la Biblia, ¿no? Bullman impactó mucho en el siglo XIX, muchísimo. Recibió muchos premios porque él dice que si nos quedamos con el Jesús histórico, con eso es suficiente. No necesitamos de relatos sobrenaturales, de milagros, de cosas que no existieron, dice él. Porque ¿cómo es que un muerto después de 4 días va a resucitar? Eso es imposible, sabemos lo que pasa en el cerebro. Entonces eso no puede pasar, quiten eso. Y vamos a quedarnos con Jesús y el amor al prójimo, ¿verdad? Y entonces le encuentran un significado a todo lo sobrenatural, ¿verdad? Por ejemplo, que la multiplicación de los panes es que lo que pasó realmente es cuando el niño sacó lo que él tenía, entonces todos los demás al ver empezaron a sacar lo que llevaban. Entonces ahí el milagro es que se compartió, que no fueron egoístas, ese fue el milagro, no ser egoístas, compartir lo que se tenía, y a todo le dan una explicación. Pero tiene esa idea de quedarnos con Jesús, del Jesús histórico, y luego se dice entonces que si todos hacemos lo que Jesús hizo históricamente, no sobrenaturalmente, pues ya tendríamos el reino de Dios. Si todos nos portamos como se portó Jesús, pues ya tendríamos el reino, ya no tenemos que esperar nada. Claro, para ellos no existe nada de salvación ni de nada, ¿no? Prácticamente sería nada más este paso por la vida y se acabó, ¿verdad? Y ahora se agregan estos conceptos de que no solo los acontecimientos sobrenaturales, sino que también los personajes pertenecen a una mitología de la época antigua, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo lo comenté en ese seminario, digo, síganle así y vamos a terminar nada más con las pastas de la Biblia, porque
Pues en la Biblia se ve que Dios interviene en la historia de la humanidad y lo interviene con actos sobrenaturales. Eso es así. Dios interviene en la historia de la humanidad. Si no, no estaríamos así como estamos ahora, ¿verdad? Y finalmente se reduce a creer o no creer, ¿verdad? Muchos le dan más valor a la crítica literaria o a la crítica histórica que al texto sagrado inspirado divinamente. No entienden los conceptos de revelación y de inspiración de la Biblia. Piensan que es un libro de historia común y corriente. Nosotros creemos que no. Es un libro revelado que se comprende desde la fe. ¿Por qué? Porque es en el ámbito de la fe donde Dios se va a manifestar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y ellos no, ellos solo con un rigor exclusivamente científico histórico. Gracias, Iván. Sí, hermana Lisa. Pasa, hermano. Yo le Pasa. quería preguntar porque fíjese que a raíz de la pregunta de la hermana Hannah, por ejemplo, yo tengo un hijo y nos estamos viendo muy afectados acerca de las enseñanzas que les están dando en las escuelas. Sabemos toda esta ideología que está entrando mucho en las escuelas y por supuesto que nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos, pero yo no sé si hay algún material. A mí un amigo me recomendó este libro que dice devociones para niños. Entonces es un devocional cada día. Entonces uno estudia un par de versículos y hay un ejemplo de lo que es. Pero yo no sé si usted sabe de algún material que sea de México, porque por ejemplo este libro que yo le estoy leyendo a mi hijo, por supuesto que nosotros tenemos el cuidado porque creen en la ida al cielo y cosas así, pero no hay algo así que pueda recomendarnos de la literatura de México o de algún otro país. Gracias. Bueno, no tengo así ahorita a la mano una bibliografía que pueda recomendarle, pero por lo pronto lo que tiene a la mano me parece que está bien. Creo firmemente que los hijos aprenden más del ejemplo de los padres, de una buena conducta del padre, de la madre, solidaria, amorosa, respetuosa, disciplinaria, etcétera, que finalmente es lo que forma el carácter del hijo, ¿no? Y obviamente transmitiendo el conocimiento que tenemos. Hay que compartir en el nivel de ellos todas las historias de la Biblia, todas. Hay una riqueza en la Biblia interminable en cada relato que se nos hace, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Estar al pendiente de lo que se enseña en la iglesia, analizarlo, en las escuelas, analizarlo y aclararle en su momento cuando esas cosas definitivamente no corresponden a lo que nosotros creemos, ¿no? Vamos a ir encarando este problema cada vez más fuerte, ¿verdad? Pero tenemos el ejemplo de los apóstoles que dijeron es menester obedecer a Dios antes y a vosotros, ¿verdad? Gracias, hermana Lisa. Hermano Ramón, una pregunta en el chat. Sí. Antes de darle la palabra a Jacel. Dice Carlos Herrera, mencionó que una regla de la hermenéutica es callar si la Biblia calla. Hay muchos temas contemporáneos sobre los cuales la Biblia no habla claramente. ¿Cómo podemos prepararnos basados en la Biblia para dar respuesta a esas preguntas? Bueno, yo necesitaría saber cuáles son esos temas de los cuales la Biblia no habla claramente, porque a mí me parece que todos los temas importantes los habla la Biblia. E incluso me atrevo a decir que todos los temas importantes están desde Génesis. En Génesis tenemos el origen de todo lo que usted se pueda imaginar, de todo, de la creación, de la caída, de la salvación, del matrimonio,
de las relaciones con los padres, de las relaciones entre hermanos, de la rebeldía del ser humano, del pecado, de absolutamente todo. Está en Génesis del 1 al 11. Ahí está todo. El hermano dice que no puede hablar porque tiene mucho ruido alrededor, pero quiero pensar que lo dice porque, por ejemplo, él y su esposa apoyan a gente con problemas de drogadicción. Esos temas actuales como estas adicciones, ¿no? Quiero pensar. Bueno, por eso sería bueno conocer si hay algún tema específico, ¿verdad? Claro, a lo mejor no vamos a encontrar ahí en el texto bíblico algo así como fentanilo o cosas por el estilo. Obviamente que no vamos a encontrar esos conceptos, pero sí vamos a encontrar acerca de la desgracia, de la tragedia humana, ¿no? En la cual estamos todos envueltos y cuál debe de ser nuestra actitud con relación a ellos, ¿no? Entonces, si el hermano en la próxima clase nos hace favor de citar alguno o dos temas, podemos verlos en la Biblia, que definitivamente sí, la Biblia nos va a responder. Es palabra de Dios y es viva y eficaz, y la Biblia se va actualizando en el acontecer humano, a diferencia de cualquier otro libro que no tiene esa facultad, solo lo que es palabra de Dios. Acuérdense que es viva y eficaz. Viva quiere decir que no caduca, que siempre está vigente, ¿verdad? Bueno, vamos concluyendo, hermanos, con la hermana Jacel. Adelante, Jacelita. Sí, le iba a pedir a Priscila si lee mi comentario, porque ya ve que luego se me corta la señal. Lo puse en el chat. Es una pregunta. Bueno, muy bien, Jacel. A ver si Prisi puedes leerlo, mija. Bueno, mientras Fernando tiene una pregunta. Adelante, Fernando. Fernando Fitz. Pasados, hermano. A vos, Paz. Gracias por la oportunidad de tomar este curso. Hermano, estaba teniendo una pregunta sobre lo que usted comentó al principio acerca de una teología acerca de o una doctrina acerca de la prosperidad. Sí. Porque he escuchado varios predicadores que toman el verso de Malaquías para como dar una manera de decir que no está dando el diezmo y como diciendo, si tú no das, tú no recibes, y esa doctrina de la prosperidad, si usted me puede explicar, no sé si es algo que así se empieza Sí. o con qué propósito se toman esos versos. Sí, Gracias, hermano. surgió lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad desde la década de los 80, pero en los últimos años, a través de canales de televisión, ha tenido mucho más auge. Es una propuesta en donde se afirma que si somos hijos de Dios, debemos de ser ricos, que la pobreza es porque no tenemos fe, que la enfermedad es porque estamos castigados por Dios por algo que hemos cometido, y entonces se tiene a la prosperidad como una deidad, ¿no? Es decir, ellos adoran más la prosperidad que a Dios. Y toda su prédica tiene que ver con el hecho de sembrar para después cosechar, sobre todo en términos económicos. Tiene que ver con que somos hijos de un rey, él es el dueño de todo, por lo tanto nos ama y no nos va a dejar en la pobreza, ¿verdad? Hablan del triunfo, de la victoria, hablan del éxito, pero nunca hablan de la cruz, nunca hablan de la muerte de Cristo. Entonces está considerado como un pseudo-evangelio, ¿verdad? El gran énfasis de ellos es enriquecerse a costas de la fe de las personas. La persona se siente bien cuando escucha ese discurso porque alimentan esa, diríamos, ambición o avaricia propia que tenemos los seres humanos. Entonces,
pero es realmente algo falso desde el punto de vista bíblico. Jesús nació, creció, vivió y murió siendo pobre. La primera bienaventuranza es para los pobres. No hay ninguna buena noticia para aquellos que acumulan riqueza en el Nuevo Testamento. No digo que estén condenados, pero no hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque han puesto las riquezas en el lugar que le corresponde a Dios. Vamos a hablar de esto y de otras cosas más en la próxima semana, hermanos, porque vamos a ir concluyendo Voy a leer nuestra clase de hoy. la pregunta de Hazel, perdón, dice, ¿incrementa el peligro de hacer mal exégesis cuando el tema es temático a diferencia de textual o expositivo? Es decir, ¿no se puede con más facilidad caer en el error de encajar los textos con el tema en lugar de dejar que la Biblia hable por sí sola? No, el riesgo está permanente en cualquier tipo de sermón. Hay un concepto que en griego es eisegesis, y es lo contrario a la exégesis. En la eisegesis se le meten al texto cosas que el texto no dice. Hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y decimos cosas que el texto no dice. Yo he oído, por ejemplo, a muchos predicadores que dicen, a Dios no le gusta que estén tristes, a Dios le gusta que estén alegres. Yo no veo que un texto diga eso, ¿no? Entonces, el concepto es la eisegesis, que es lo contrario, meterle ideas al texto que el texto no tiene, y está latente ese riesgo en cualquier tipo de sermón. Gracias, Hazel, por la pregunta. Muy bien, hermanos, pues vamos a concluir. Vamos a vernos la próxima semana con el favor de Dios para ir avanzando en el temario que nos queda y también responder las preguntas que hoy quedaron entre paréntesis. Déjenme hacer una oración, hermanos, para darle gracias a Dios y luego despedirnos. Padre, te damos gracias por la bendición de esta primera clase. Te pedimos que lo que hemos atendido hoy pueda grabarse en nuestra mente, en nuestro corazón, y pueda ser usado en el momento oportuno para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Guárdanos en esta noche, Señor, y concédenos la alegría de volvernos a reunir la próxima semana. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, un abrazo para todos, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermanos. Bendiciones. Gracias a vosotros. Paz, hermanos. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios quiere, hermanos.